Hermanos, les dije que la palabra del Señor se encuentra en Mateo capítulo 15, versículo 29. Ya la semana pasada vimos los versículos anteriores del 21 al 28 con Pastor Pablo. Y ahora vamos a leer desde el versículo 29 hasta el versículo 31. La palabra del Señor dice: Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Dios bendiga esta porción de su palabra. Este mensaje tiene un título que puede sonar un poquito contradictorio al momento de iniciar, pero vamos a ir desarrollándolo y vamos a ir viendo por qué se llama así. Yo he puesto como título a esta predicación: el Mesías y su ministerio de sanidad entre los gentiles. El Mesías y su ministerio de sanidad entre los gentiles. Es interesante. ¿Por qué digo contradictorio? Porque cuando el Señor Jesucristo, en el pasaje anterior que vimos la semana pasada, Él entra en contacto con una mujer cananea o sirofenicia, el Señor es muy escueto en decir: yo he venido a la casa de Israel, yo he venido a los hijos de Israel, yo no he venido al resto del mundo. Mi ministerio y mi labor tiene que ver con los hijos de la casa de Israel. Entonces, mirar que ahora el Señor Jesucristo está no solamente teniendo misericordia hacia esta mujer cananea, sino que está también extendiendo su misericordia a estos, abro comillas, gentiles, y cierro esa comilla. Es interesante, y por eso he querido titular de esta forma: el Mesías y su ministerio de sanidad a los gentiles. Si usted me acompaña por un segundito al Evangelio de Marcos, para contextualizar este mismo pasaje, en el capítulo 7 del Evangelio de Marcos, lo que ocurre posteriormente a lo de la mujer sirofenicia, en el capítulo 7, versículo 31, nos contextualiza en el lugar donde el Señor se encontraba. Dice el versículo 31: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y esa es la región en donde el Señor ahora se va a insertar. Está en una ciudad o un poblado que tiene que ver con una región que se conocía en la antigüedad como la región de Decápolis. Decápolis era una región confederada y era helenista. Eso quiere decir que eran griegos de cultura griega, eran principalmente o mayoritariamente eran gentiles, y estos gentiles tenían la cultura y las costumbres griegas, creían en sus dioses griegos, creían en su forma de vivir griegos, tenían una forma de comida y una forma de vivir y de convivir con el resto de forma que nosotros llamamos gentil o griegos. Era un grupo de 10 ciudades unidas principalmente para conservar la cultura griega, aun cuando el escritor Plinio nos sugiere que estos eran tan autónomos, estas 10 ciudades. La Decápolis, entre paréntesis, significa 10 ciudades. Eso es Decápolis, Deca de 10 y polis de la ciudad, de la gente. Entonces era un grupo o una confederación de 10 ciudades, y estas 10 ciudades, según Plinio, tenían una autonomía, y esa autonomía también les hacía tener una especie de ejército propio, de administración política propia. Tenían, aun cuando estaban bajo el dominio de los romanos, cierta autonomía, y por lo tanto ellos en esa autonomía seguramente tenían mucho de su religiosidad, y el Señor está entrando en un mundo oscuro. Ahora, no es extraño, porque la Escritura enseña que cuando el Señor viene a este mundo,
lo hace en la Galilea de los gentiles, y Decápolis es parte de la circunscripción de Galilea, por lo tanto está dentro de lo que es toda la zona de Galilea. Y cuando el Señor viene, según la profecía, a Galilea, dice Galilea que estaba asentada en tinieblas, y esa es la idea de que estaba en completa oscuridad, vio gran luz. Y es de alguna forma lo que está ocurriendo acá. Entre estas ciudades antiguas estaba también a la antigua Betzán, que es una ciudad que aparece en el Antiguo Testamento. También encontramos entre ellas la ciudad de Gadara, donde nosotros podemos recordar un poquito más atrás, el endemoniado gadareno era de la región. Ahora es interesante porque él pertenece a la región de Decápolis. Y ahí hay unos detalles pequeños que podríamos analizar. Aunque Decápolis estaba dentro de la circunscripción de Galilea, era predominantemente gentil. Sin embargo, el Señor dijo en su palabra: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Sin embargo, el Señor Jesucristo no desestimó a estos hombres por ser predominantemente gentiles, sino que también extiende su misericordia y su sanidad y sus hechos portentosos, sus milagros a este grupo de gentiles. Por lo tanto, nosotros de alguna forma debemos sentirnos también que somos parte del plan de las edades que Dios tiene para este mundo a través del Señor Jesucristo, de salvar no solamente a judíos. La salvación no es solo para judíos, aunque comienza en ellos, sino para judíos y gentiles. Y el apóstol Pablo también lo va a reiterar más de una vez, que no es solo para griegos, sino que para griegos y también para bárbaros o gentiles. Entonces la palabra del Señor nos está mostrando que el Señor Jesús viene para ser el Salvador de las naciones. Y Él está obrando de una forma muy particular y muy hermosa. En 3 pequeños versículos, si volvemos allá, en versículos que de pronto pueden pasar casi inadvertidos, nosotros encontramos la tremenda compasión y el tremendo amor del Señor Jesucristo en querer alcanzar a los no alcanzados, aquellos que estaban en la ventana de los gentiles. Y el Señor llega a ellos de una forma muy particular, de una forma muy tierna, a través de sanidades. No les pregunta si son creyentes, no les pregunta a qué sinagoga pertenecen o si se congregan en alguna parte. El Señor está ahí, la gente llega, y resumiendo un poco el pasaje, llega a pedir que el Señor sane sus enfermos. Lo hace de forma tumultuosa y arrojan sus enfermos. La palabra ahí que aparece en el griego es la idea de arrojar los enfermos, para que cuando el Señor está ahí viendo a los enfermos que están a sus pies, les sane. Pero no nos adelantemos. Estamos ahora mirando que la zona, la región en donde el Señor Jesucristo se está insertando ahora para tener contacto con las multitudes, son personas predominantemente gentiles. Es por eso que el Mesías lleva su ministerio de sanidad hacia los gentiles. En primer lugar, la misión del Mesías se extiende a la esfera gentil. Versículo 29, si lo acompañan, dice: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y según el escritor, el evangelista Marcos, estaba dentro del borde costero del contorno de Decápolis, que lo leímos anteriormente. Versículo 30, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y se le acercó mucha gente. Ahora aquí surgen algunas preguntas interesantes que debemos respondernos. Esta gente, que si bien es cierto no es gente de la región de Galilea hacia Nazaret, hacia los pueblos que ya le conocían al Señor, sino más bien de la región de Decápolis, de alguna forma tenían que haber enterado de que el Señor Jesucristo estaba ahí, y ellos sabían ya que el Señor hacía milagros, que sanaba enfermos. Ahora, aquí es donde me surge una curiosidad.
Y quiero mostrarlo con una pequeña ilustración. Hace un tiempo atrás leía de un escritor, de un predicador, un misionero que ustedes deben conocer mejor que yo, se llama Hudson Taylor. Hudson Taylor a fines de 1800 llevó a la predicación del Evangelio a los chinos. No era el único misionero en la China, había incluso una agencia misionera que trabajaba allá en la China, que no habían tenido mucho éxito en su trabajo. Y este hombre, este misionero muy joven, llamado Hudson Taylor, lleva el Evangelio y al ver que él no puede tomar contacto con las personas, él decide un poco caracterizarse de, de chino. Viste como ellos, él había estudiado el lenguaje, el chino mandarín, y empieza a tratar de socializar y empieza a predicar hacia el interior. Pasados los años, él forma un equipo de trabajo con el que también hace esto de meterse al interior. Y luego de eso, bueno, pasan hartas cosas en China, entre ellos se abre esto de 1930 en adelante, lo de la China comunista, la prohibición de la predicación del Evangelio, cuando otra vez hay campañas evangelísticas que quieren entrar al interior, se encuentran con que en muchos lugares, muchas personas conocían el Evangelio. No habían iglesias, pero conocían el Evangelio. Y la pregunta era, ¿quién les había precedido? En muchos casos, el que había precedido a estos misioneros que iban a instalar iglesias había sido este misionero llamado Hudson Taylor, que no había fundado iglesias, pero que había predicado el Evangelio y había puesto en el corazón de esta gente la palabra del Señor. Ahora, en el corazón de estos gentiles en Decápolis había un hombre que había sido este heraldo, este precedente para la llegada del Señor Jesucristo, y fue el Gadareno. ¿Por qué digo esto? Porque si usted me acompaña al Evangelio de Marcos, otra vez, déjeme buscarlo porque lo anoté y no lo tengo anotado ahora. Sé que algunos ya saben dónde está el pasaje, aquí está. En el capítulo 5, en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos, ocurre la sanación milagrosa de este endemoniado, el milagro de la expulsión de demonios. En el Evangelio de Mateo también aparece, eran dos demonios, dice, o dos personas que estaban endemoniadas. Aquí dice que es una, no es un error de contexto, de texto, sino más bien es que está enfatizando el evangelista Marcos a esta persona en particular, por lo que esta persona en particular hizo. En el versículo, si usted me acompaña, el versículo 19, más Jesús no se lo permitió. ¿Qué es lo que no le permitió? Ir con ellos. Él quería ir. Si no, dice que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis, en la región de Decápolis, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban, estaban asombrados de ver que este hombre que había sido tan peligroso, un hombre que lo ataban con cadenas y era capaz de romper esas cadenas, lo ataban con cuerdas, era capaz de romper cualquier cosa, y que vivía alrededor de los sepulcros, en los cementerios, de pronto es una persona normal, camina por las calles y está predicando el Evangelio de Jesucristo, y está hablando de lo que el Señor Jesucristo ha hecho en su vida. Es su testimonio, fue su mejor predicación. Para cuando el Señor Jesucristo va a llegar a la región de Decápolis, hay personas que han escuchado que el Señor Jesús es obrador de milagros, es obrador de sanidades, pero falta algo indispensable: que conozcan al Dios verdadero, al Dios único y verdadero, que conozcan el Evangelio de Jesucristo en el contexto de la salvación y no solo de la sanidad. Entonces, estas personas llevaban a sus enfermos, físicamente enfermos, no había aquí una necesidad espiritual muy puntual,
Y ocurre algo interesante, los enfermos dice que fueron puestos a sus pies, principalmente, mayoritariamente eran gentiles. El evangelista Marcos detalla un caso muy particular en donde para algunos el Señor Jesucristo, y yo concuerdo un poco con eso, él le habló en lenguaje de señas, diciéndole al sordo que él iba a oír y que él iba a hablar y que eso lo iba a hacer el Señor. Hay un contexto dentro de ese pasaje. Más adelante, cuando lleguemos al Evangelio de Marcos, cuando entremos en ese pasaje, vamos a poder encontrar todos esos detalles. Usted puede leerlos mientras en Marcos capítulo 7. Entonces el evangelista Marcos detalla muy precisamente que la sanidad que el Señor está haciendo es una sanidad dentro del contexto de mucha atención. El Señor les está prestando la atención que otros no le prestan. Es una región despreciada por los judíos. ¿Cómo podemos entender eso? Porque recuerde que el endemoniado gadareno estaba en una región donde había un hato de cerdos. En esa región de Gadara criaban cerdos. Los judíos no crían cerdos porque no los comen. Entonces estos hombres tenían crianza de cerdo y pidieron al Señor que se fuera en esa ocasión porque les era muy grave saber el costo que significaba la sanidad de una persona al mirar que su economía se veía afectada por el hato de cerdos o esta gran cantidad de cerdos. Si bien para los judíos de Jerusalén, los galileos, los galileos de Nazaret eran medio judíos, no eran judíos completamente. Bueno, puede ser o parece ser que para los galileos de Nazaret, estos de Decápolis eran los gentiles. Siendo así y entendiendo que las vidas de ellos eran bien distintas, ellos no tenían todavía el conocimiento del Evangelio verdadero, todavía no tenían la verdad del Evangelio y alguien tenía que llevarles la predicación. Por otro lado, debemos recordar, debemos pensar en esto. El Señor Jesucristo no está preparando a sus discípulos para ser los predicadores de Jerusalén y para reemplazar el cuerpo de sacerdotes del templo. El Señor Jesús les está preparando el corazón a estos hombres, a estos discípulos que tiene, para que vayan a predicar el Evangelio a todo el mundo. Y el Señor sabe que les va a costar una gran cantidad predicarle a hombres que no son judíos en el contexto culturalmente judíos. Le va a costar muchísimo llegar a un Cornelio, por ejemplo, en donde Pedro tiene que predicar el Evangelio y el Señor, para que pueda Pedro entrar en la casa de Cornelio, le va a tener que mostrar en visión que él debe no llamar común lo que el Señor ha limpiado, mostrándole que la misericordia del Señor se extiende aún a los gentiles. Ya lo había hecho antes con el centurión romano que le sanó a su siervo, y ya lo ha mostrado a través de otras personas que no son de un contexto judío, y les ha mostrado misericordia. Y el último caso lo han visto muy de cerca: una mujer cananea, una mujer sirofenicia, una mujer gentil pide misericordia. El Señor le dice: yo vengo a esta casa, a la casa de Israel. Y ante esa situación, la mujer responde de forma tan espléndida para Cristo que Él destaca la fe de la mujer sirofenicia, que lo vimos la semana pasada. Y me llama mucho la atención de esto, porque todos los discípulos están aprendiendo de lo que está sucediendo, que esta mujer no se excluye de la familia de Dios. Se pone debajo de la mesa como un perro, como una mascota que también recibe del dueño de casa lo que cae de la mesa. Bueno, nosotros los gentiles somos un injerto en el olivo, somos una mata silvestre de olivo injertada en el olivo original. Hay mucho argumento y contraargumento respecto a qué es el olivo y qué es y cómo somos nosotros injertados en este olivo. No vamos a detallar todo eso porque son discusiones teológicas de siglos, pero solo aquí cabe mencionar de que el Señor Jesucristo está mirando hacia los gentiles de forma misericordiosa. Los ve llegar,
ve que pone los enfermos a sus pies y Él atiende a sus necesidades. No los rechaza por ser gentiles, no se aleja de ellos para contaminarse, sino más bien los atiende y está con ellos, según lo que dice el escritor Mateo en el versículo 32. 3 días, está pasando con ellos 3 días. Esta es una, llamémoslo, una campaña de sanidad verdadera. Es una campaña de sanidad bastante interesante. Este pasaje pone de manifiesto la gran preocupación que la gente tiene por el bienestar del cuerpo. Lo triste es que no se preocupen con el mismo fervor por las necesidades del alma. Este pasaje pone de manifiesto la gran preocupación que la gente tiene por el bienestar del cuerpo. Aquí todas estas personas saben, conocen que hay un milagrero, pero necesitan conocer al Señor de la Escritura, al Señor creador del cielo y de la tierra. Pero ellos ahora tienen frente a ellos y ponen sus enfermos a los pies de este hombre, pero lo ven como el hacedor de milagros. Ahora necesitan algo más que eso. Es así entonces que pasamos a nuestro punto número 2. El punto número 2, el Mesías obra milagrosamente entre los gentiles. El Mesías obra milagrosamente entre los gentiles. En el mismo versículo 30, al final del versículo 30, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Un milagro es un evento atribuido a la intervención divina. Hoy en día no ocurren muchos milagros, a diferencia de lo que muchos creen mostrar a través de las redes sociales. La verdad es que la mayoría, si no casi su totalidad, por no decir su totalidad, son engaños de telepredicadores para mostrar lo poderosos que ellos son. Pero son hombres que hacen milagros en sus templos con personas particulares, pero no van a los hospitales. Ellos no oran para que se acabe el COVID-19 de una vez por todas, porque ellos no son hacedores de milagros verdaderos. Son como aquellos hombres que se presentaron frente a Faraón junto con Moisés y hacían trucos para hacer que las serpientes de ellos fueran reales, extraídas de palos. Y no era tan así, eran trucos que ellos hacían frente al milagro que estaba haciendo el Señor a través de Moisés de convertir una vara en una culebra. Quedó demostrado en esa ocasión de que el milagro verdadero se comió el truco de los egipcios. De alguna forma nosotros podemos ver y entender que este pasaje está mostrando una realidad. El Señor Jesucristo hace milagros cuando Él quiere, como Él quiere, donde Él quiere. No estoy diciendo que Dios no hace milagros hoy. Dios puede hacer lo que quiera en todo tiempo. Pero la mayoría de los milagros que usted ve hoy día no son tan así, no son tan reales. No podemos creer y aceptar todo lo que estamos viendo a través de las redes sociales, pero sí creemos que el Señor Jesucristo, cuando caminó por este mundo, Él caminó obrando verdaderos milagros porque era una señal mesiánica para su pueblo, para Israel. Entonces el Mesías obra milagrosamente entre los gentiles y vemos que un milagro es un evento atribuido a la intervención divina. Hizo muchos milagros, hizo muchas sanidades. El pasaje dice, versículo 30, y se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos. Aquí la palabra mudos sirve para mudos y también para sordos. Sordos o mudos, aquí es la misma palabra en el contexto del griego. Mancos y otros muchos enfermos. Y ahí la palabra que aparece para otros muchos enfermos es la idea de, en el griego es el heteropoulos, que es la idea de otros muchos enfermos de otras muchas enfermedades. Es decir, que venían enfermos de una variedad de enfermedades distintas. Por lo tanto, el entendimiento, el conocimiento que mantenían los
hombres de la región de Decápolis era que este hombre puede sanar enfermedades. No vemos por el texto, no lo sabemos tampoco si llegó alguien buscando ayuda espiritual, si alguien llegó buscando la salvación, si alguien llegó reconociendo inmediatamente al Señor Jesucristo como el Señor y el Salvador. No vemos eso. Al final de este pasaje nos va a sorprender eso. Pero en este momento solo vemos hombres que han llegado, personas que han llegado buscando la salud de sus seres queridos, arrojándolos, poniéndolos rápidamente, con energía, a los pies del Señor para que el Señor les sane. Y dice el pasaje que Él les sanó completamente. La idea aquí, también otra vez, en el contexto griego, y les sanó, en la idea que les sanó completamente, que no hubo alguien que se fuera sin sanidad. Esta fue una campaña de sanidad y de milagros exitosa, verdadera. El Señor no discriminó que buscaban salud física. Es una señal mesiánica muy objetiva de parte de Él. Pero faltó el milagro más grande de todos. Y aquí hago una pequeña aplicación. Y esta es mi aplicación. De todos los milagros que nosotros podemos ver, el milagro más hermoso es el que ha ocurrido a las personas cuando son nacidas de nuevo. Cuando el Señor quita ese corazón de pecado, ese hombre viejo y pone un corazón nuevo. Cuando el Señor regenera la vida de un ser humano. Cuando un ser humano vive sin Cristo y cree que todo es normal de la forma en que vive y no se da cuenta la necesidad que tiene del Señor, esa condición le pone en un contexto de perdición. Sin embargo, cuando una persona conoce el Evangelio, cuando escucha la predicación de la vida eterna y del perdón que el Señor Jesucristo ofrece a través del Calvario de la cruz, eso cambia toda la realidad de una persona. Eso ha cambiado la vida de muchas personas en muchos y en diferentes lugares y de muchas maneras. El Señor Jesucristo ha obrado este milagro de salvación en todas partes. Lo ha hecho en las casas, en los templos, en las calles, en las cárceles. Nosotros podemos ver hombres que han entrado con una condena a veces de muchos años o de por vida, hombres que han sido transformados por la palabra de Dios y se han convertido al Evangelio. Y ellos no están esperando esto como excusa para salir en libertad, sino que se han dedicado a la predicación del Evangelio en las cárceles, en Chile y en el mundo. Uno de los mejores efectos de la terapia llamada predicación del Evangelio es que produce la salvación de las personas y la reivindicación de ellos. El Señor Jesús transforma vida a través del milagro de la salvación. Estos hombres no estaban buscando la salvación. Aparentemente no estaban ninguno de ellos mirando hacia qué Cristo, qué nos puede ofrecer Cristo más que sanidad. Pero no olvide que son 3 días de conversar con el Señor cara a cara, persona a persona, y están poniendo a sus pies las necesidades físicas que ellos tienen. Es muy probable que aun cuando el texto no lo dice, este milagro más grande de todos los milagros haya sido una necesidad que el Señor les haya manifestado. Son 3 días de estar con ellos y concluye con una manifestación de la gloria de Dios. No podemos imaginar al Señor Jesucristo hablando con una persona sin hablarle de la salvación, sin hablarle de la necesidad de reconocer que Cristo es el Señor, el Salvador, y que Él vino a este mundo para el perdón de los pecados. Podemos recordar a aquella mujer samaritana que estando en un pozo el Señor le pidió que le diera de beber. Y esta mujer le dice: tú siendo judío hablas conmigo. Bueno, le dice, tiempo vendrá en que ni en Jerusalén ni en Samaria se va a adorar al Señor. Esta mujer queda muy extrañada con el tema y la conversación, y que un judío, un hombre judío, un rabí
judío le estuviera hablando de estas cosas, ah, y ella quiere argumentar acerca de su esposo y le dice, bien dices cuando dices que no tienes marido porque 5 maridos has tenido. Y le está mostrando la realidad de su vida más íntima. Entonces ella le dice que me parece que eres profeta. Y el Señor le habla acerca de la adoración al Dios verdadero, al Dios único y verdadero, que no es solo el Dios de los judíos, sino que también en este caso, en el contexto de la samaritana, el Dios de los samaritanos. Y le explica que si bien la salvación viene de los judíos, también alcanza para ellos, tanto así que la mujer va y da testimonio de Cristo en su pueblo en Samaria. Y el Señor Jesucristo puede hablar también para ellos. Es interesante que el Señor Jesucristo, cada vez que va a tocar a, a alguien para producir un milagro, va a destacar la fe, el creer y el creer en Él. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, debemos predicarlo en el contexto de que el Señor Jesucristo es el Señor, el Salvador, y solamente en Él nosotros podemos encontrar la satisfacción más grande de la necesidad más grande que tenemos, que es la vida eterna. Nosotros hoy no estamos pensando en la salud física, hoy ya no pensamos en que podamos recuperarnos o no de algunas situaciones muy puntuales, sino más bien pensamos que lo que la sociedad necesita, lo que nosotros necesitábamos era la salvación de por nuestros pecados, la salvación de nuestra vida a través de la vida eterna, el perdón de pecados a través del arrepentimiento y de creer en el Señor Jesucristo. Entonces cuando nosotros expresamos esto a las personas van a escuchar que la palabra que se va a repetir una y otra vez como la solución al problema del mundo es Jesucristo. Lo que ellos tenían, estos hombres gentiles, frente a frente, era a la persona misma del Señor Jesucristo, obrando y hablando para ellos y teniendo compasión de ellos. No compasión por su salud física, porque ya estaban sanos. Compasión por su situación de 3 días que ya llevaban con él y que no tenían para comer, de su hambre. El Señor está mostrando que toda su compasión se inflama frente a su creación. El milagro más grande, hermanos, que le podía ocurrir a estos hombres es que ellos llegaran a entender y a conocer que el único Dios verdadero es el Dios de Israel. Y eso nos da pie a pasar a nuestro punto número 3. El Mesías conduce a gentiles a reconocer al Dios de Israel. Él ha estado con ellos estos 3 días, les ha hablado a ellos, ha compartido con ellos, ha comido con ellos, son 3 días, el Señor no estaba en ayunas en ese momento, y dice la palabra del Señor, el versículo 31, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Esa era una fiesta hermosa que tenían estos hombres con el Mesías. Estaban siendo testigos oculares de una de las señales más importantes que ellos podían conocer en el Mesías, que era que él podía hacer cualquier milagro, cualquier sanidad, incluso podía resucitar un muerto, él podía perdonar pecados, él les podía salvar completamente, y estaba ahí frente a ellos y ellos maravillándose, otra vez maravillándose, pero ahora siendo oculares testigos de lo que alguna vez más de alguno de ellos escuchó por la boca de un hombre que había estado endemoniado y que ya era sano. Ahora estos hombres están viendo lo maravilloso que significa el estar frente a aquel que obra el milagro de expulsar demonios de una persona. Y glorificaban por eso al Dios de Israel. Tenemos que mirar ahora esta situación de lo que está pasando con ellos. Son hombres, en primer lugar son gentiles, predominantemente gentiles.
Eso quiere decir que vienen de una cultura de idolatría. Ellos tienen otra forma de creer y otras creencias populares de los griegos. Los griegos eran principalmente politeístas, entonces creían en una variedad de dioses. Para ellos no podía existir la creencia en un solo Dios, porque eso se llamaba ateísmo en ese tiempo. Es decir, que los romanos podían acusar a los judíos, también a los cristianos, de que ellos eran ateos, porque no tenían este panteón de dioses, sino más bien tenían un solo Dios. ¿Y qué religión podía tener un solo Dios? Bueno, la única religión verdadera tenía un solo Dios, que era la religión en su contexto antiguo testamentario, eran los hebreos, los judíos, y ahora la Iglesia del Señor cree absolutamente en un Dios que ha manifestado al mundo en tres personas distintas, iguales y coeternas, y consustanciales: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios en tres personas. Y ellos están ahora mirando de que este pueblo tiene un hombre que es hacedor de milagros, y este Dios de este hombre es el que produce todo esto. Recuerde que una de las personas que estaba ahí era el sordo, que el Señor puso su mano en sus oídos, que escupió y mojó la lengua de él, y que luego cuando ora el Señor mira al cielo, mostrando desde dónde venía la salud que iba a obrar en él. No era una salud que venía de los demás, no tiene que ver con nadie más, por eso lo puso aparte. No tiene que ver con la gente, no, era el trato de Dios con él individualmente. Hoy nosotros tenemos que predicar exactamente lo que el Señor nos enseñó, que la predicación del Evangelio, el milagro de la vida eterna, ocurre en las personas individualmente. La salvación es única y es personal. Ningún hijo de ese va a ir porque su papá o su mamá sean creyentes. Ningún padre o mamá, porque su hijo es creyente, va a ir al cielo. La salvación es única y es personal. Le pertenece a la persona que cree en el Señor. A él el Señor le regala el don, valga la redundancia, de la salvación. Entonces los gentiles no tenían ni creían en el Jehová del Antiguo Testamento. Recuerden de que ellos incluso criaban cerdos para comer, por tanto ellos no tenían la cultura de los judíos. No creían principalmente en el Dios de los judíos, aun cuando estaban dentro de la circunscripción de la Galilea. Ellos vivían en la Decápolis, en las 10 ciudades predominantemente griegas, con una cultura predominantemente griega. Por lo tanto, no creían en el Jehová del Antiguo Testamento. Y lo que el Señor tiene que hacer en estos 3 días es mostrar y demostrarles a través de todo lo que está sucediendo que el Dios único y verdadero es Jehová el Señor Antiguo Testamentario, es el Señor de los ejércitos, el Dios todopoderoso, a quien el Señor Jesús una y otra vez, generalmente, por no decir siempre, llamó mi Padre, mi Padre, nuestro Padre. Ahora entonces ellos glorificaban ¿a quién? Estaban glorificando al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Ellos estaban reconociendo que el Dios de Israel es el Dios verdadero, y le daban la gloria a Él, al Dios eterno, al único Dios verdadero, aquel que habita en luz inaccesible. Eso nos lleva a pensar en las palabras del profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 28, cuando él pregunta: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, no se fatiga, y su entendimiento no hay quien lo alcance? No estamos hablando del Jehová, de los testigos de Jehová, porque el Jehová de los testigos de Jehová es algo que ellos han nominalizado y han extraído de una versión bíblica, de una versión de la Biblia que ellos han modificado. Estamos hablando del Dios único y verdadero, Dios de Abraham, Dios de Isaac, llamado en el Antiguo Testamento Jehová, que también tiene que ver con la persona del Señor Jesucristo, quien también nosotros vemos
que ha sido llamado más de una ocasión Jehová en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento el Señor, el Adonai, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor y Redentor. Jehová el Redentor del Antiguo Testamento, Jesucristo el Señor Redentor en el Nuevo Testamento, Jehová la luz del Antiguo Testamento, nuestra luz que es el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Jehová es el pastor en el Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento diciéndonos: yo soy el buen pastor. Este Jehová, este Dios de Israel, se está mostrando a estos gentiles, y ellos de alguna forma están empezando a descubrir el Evangelio verdadero, el Evangelio del Señor Jesucristo, la salvación, y producto de eso ellos han llegado a glorificar a Dios. El Señor en su campaña de 3 días los condujo de los ídolos paganos al Dios de la Biblia, de la idolatría a la adoración verdadera, glorificando al Dios único y verdadero. Una aplicación personal de esto: el testimonio del creyente trae gloria a Dios. El testimonio suyo, mi testimonio, nuestro testimonio como hijos de Dios, glorifica a Dios, produce que la gente glorifique a Dios. La palabra del Señor dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, cuando nosotros mostramos a través de nuestro testimonio y de nuestro hablar al Dios único y verdadero, el efecto de eso es el efecto que también produjo el Señor Jesucristo al mostrarles el Dios único y verdadero, la glorificación de Dios. Estos hombres gentiles predominantemente glorificaron a Dios porque habían visto el actuar de su Hijo, de su eterno Hijo, el Señor Jesucristo. Y a mí no me cabe duda que de estos hombres hubieron quienes se salvaron. Aun cuando no tenemos el texto completo, y vamos a ver un poquito más la próxima semana a través de lo que es la alimentación de los 4.000, pero estos hombres escucharon el mensaje. Y ahora cabe en su responsabilidad el haber creído o no. Y no me sorprendería que en la eternidad pudiese yo conversar con alguien y que ese alguien me dijera: yo era uno de esos 44.000 que escuchó al Señor. Y eso sería tremendamente asombroso. Quiero concluir con esto. El Señor desde el principio ha querido salvar también a los gentiles. Es hermoso ver cómo en su palabra estamos incluidos. En el Éxodo como gente santa, en Isaías nos promete a su Hijo luz para las naciones. En Belén viene este Hijo a este mundo como luz de revelación para los gentiles. En Hechos de los Apóstoles, lo que Dios limpió no se ha llamado común. Con Pablo el apóstol nos revela los misterios ocultos de tiempos eternos, dado a conocer a las gentes para que obedezcan a la fe. Y al fin de los tiempos, en la adoración celestial de Apocalipsis, una multitud la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Toda la gloria para el Dios de Israel. Toda la gloria para el Dios de Israel. Queridos hermanos, querida familia en la fe, si nosotros miramos el contexto otra vez de este pasaje para cerrar, nosotros vemos 3 cosas importantes. Primero, toda necesidad que un hombre tiene puede ser satisfecha si la lleva a los pies de Cristo. Estos hombres tenían una necesidad física, la pusieron a los pies de Cristo. Su necesidad fue satisfecha. Toda necesidad puede ser satisfecha si es llevada a los pies de Cristo. En segundo lugar, la compasión de Dios obra en esa necesidad.
Dios responde a tu necesidad. Dios responde a nuestras necesidades, no siempre como nosotros queremos, pero siempre para nuestro favor. Y en tercer lugar, toda la gloria, toda la honra es para nuestro Dios, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios eterno que reina en los cielos, que reina en la tierra, que reina en todo su universo. A Él sea la honra y la gloria por todos los siglos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Oramos y nos despedimos.